Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender este llamado de México Evalúa. Como ustedes saben, o si no también los invito a conocer nuestro producto mensual, que es una serie de indicadores que publicamos en nuestro blog de los números de erario y revisamos mensualmente cómo avanzan las finanzas públicas. En esta ocasión voy a platicarles sobre los indicadores de avance en relación a la ley de ingresos, es decir, al calendario de los ingresos, a las metas de ingreso y a las metas de gasto. La última información que tenemos disponible son datos del primer cuatrimestre del año, es decir, el acumulado de enero a abril, así como los datos exclusivamente de abril, que nos permiten saber cómo se han ido ejerciendo los recursos y entendiendo qué observamos en los ingresos y en los gastos públicos. Entonces, voy a comenzar con esta presentación de gráficos en donde vamos a ir platicando de cómo se observaron los cambios en el gasto. Aquí tenemos un primer gráfico que nos habla de la cantidad de gasto que se observó en el cuatrimestre, es decir, que responde a la pregunta de cuánto dinero, ingresó el sector público. Y sobre los ingresos del sector público, vemos que fueron 1.869.000 millones de pesos y que, pues, si nosotros consideramos, digamos, esta es la medida de los ingresos totales o los ingresos que ya se encuentran compensados, tanto ingresos, digamos, que no son recurrentes como ingresos recurrentes. Nos parece en México Evalúa que es muy relevante también analizar exclusivamente los ingresos recurrentes, ya que eso le da más sostenibilidad a las finanzas públicas. Es decir, entre más ingresos recurrentes tenga el gobierno, más sólidas son las finanzas públicas y más sostenibilidad de los ingresos y de los gastos tenemos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos también es calcular el monto de los ingresos no recurrentes. Por ejemplo, ingresos que vienen de la liquidación de fideicomisos o de capital, así como ingresos que el gobierno federal le pasa a Pemex. Consideramos que son ingresos que ayudan a cumplir las metas presupuestarias, pero que no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, si nosotros consideramos esa cantidad de ingresos, en realidad el gobierno obtuvo un poco menos de ingresos, ¿no? Es una cantidad de alrededor de 76 mil millones de pesos que no llegaron. Yo creo que otro de los temas relevantes en términos de los ingresos tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de ingresos que estamos viendo acá en la composición de los ingresos, ¿no? Y vemos que los tributarios son los que tienen un mayor peso y que este peso lo han ido ganando a lo largo de los años, que ahora tienen muchísimo más presencia en la composición de ingresos y que los petroleros se han ido extinguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Si nos fijamos en este cuatrimestre, nos damos cuenta que, pues, tenemos, la verdad, una cantidad de ingresos petroleros similar a lo que vimos en el cuatrimestre de enero-abril de 2002, pero que sin duda es uno de los años, en 20 años, que hemos observado menos de estos ingresos. Si nos vamos a la parte de composición del gasto, aquí observamos ya en porcentajes, como en términos porcentuales, aunque en términos absolutos la cantidad que habíamos observado en enero-abril de 2002 era incluso menor, ya en términos porcentuales vemos cómo se han perdido participación y que realmente la participación que observamos en el año de enero-abril 2020 es la menor que hemos observado en 20 años. Y pues bueno, por su parte también la participación de los ingresos presupuestarios, también, tributarios, ha sido la mayor, ¿no? Es importante ver cómo ha ido cambiando esa composición del gasto. Aquí tenemos gráficos que están mucho más desagregados, que ustedes pueden ver con mayor detenimiento
en donde abrimos a los distintos ingresos tributarios y pueden también ustedes jugar con los gráficos porque en esta interfase lo que nosotros podemos hacer es, si queremos solo observar los petroleros, podemos ir deshabilitando. Así que los invitamos a jugar con los datos en la página de México Evalúa en nuestro blog y podemos observar solamente cómo ha evolucionado, digamos, los ingresos petroleros o podemos hacer algo similar también con los tributarios. Bueno, acá tenemos el avance de nuestras metas a nivel anual y vemos que el avance en relación a la ley de ingresos anual es de 33.8. Estaba tratando de leer algunos chats, pero bueno, después atenderemos algunas preguntas al final de los ingresos totales y yo les comentaba que estábamos también nosotros, nos gusta ver cómo avanzan los ingresos en relación, es decir, los ingresos no recurrentes nada más, ¿no? Si quitamos los efectos de las compensaciones que hace el gobierno con ingresos no recurrentes, vemos cómo el avance es menor. Y de esta manera también lo vemos acá en el avance, digamos, al estimado al cierre, ¿no? Esto, digamos, es el avance anual en función de lo que aprobó la Cámara de Diputados y esto es en función de las metas o los estimados al cierre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó durante el mes de abril. Si nosotros queremos ver el avance en millones, también tenemos esa posibilidad, es decir, esto naranja nos indica cuánto el gobierno ha podido recaudar hasta el momento en sus ingresos totales y el monto que viene señalado en negro es cuánto está pendiente de recaudar en el año. Como ven, es importante señalar que se redujeron las metas de recaudación en abril, por eso es que queda menos monto que recaudar, ya que con esta crisis de COVID, pues el gobierno actualizó esas metas de recaudación. Bueno, me gustaría también comenzar a platicar con ustedes sobre cómo hemos ido avanzando en las metas trimestrales y aquí tenemos, por ejemplo, el avance ya de las metas trimestrales. De enero a abril de 2020 versus enero a abril de 2019, en relación al año anterior, vemos una mejora en los ingresos totales, pero cuando nos vamos a revisar el programa, que es el objetivo que tenemos el día de hoy, vemos que entonces sí existe, pues, una variación de menos 1%, ¿no? En el acumulado ha sido menos 1%, que los ingresos van por debajo de lo aprobado en el presupuesto. Y cuando hablamos de los ingresos sin compensar, vemos cómo entonces el incumplimiento o digamos el rezago ha sido mayor. Estamos más lejos de la meta y es menos 5.3%. Les repito, este indicador es muy útil para entender que si en algún momento se acaban los ingresos no recurrentes, pues la realidad de los ingresos recurrentes es peor, ¿no? Bueno, pues acá creo que podemos nosotros ir desagregando por los tipos de ingresos. Y me parece que aquí tenemos un gráfico que nos habla del avance en las metas anuales de ingresos, el avance de millones de pesos y el avance en la parte porcentual. Vemos cómo tenemos un avance en los tributarios muy interesante de 36% en el cuatrimestre, ¿no? Y en los petroleros vemos que el avance es solo de 16%. Esto significa que van mucho más rezagados. Si nosotros desagregamos los ingresos totales, el problema más fuerte lo hemos visto en los petroleros. Creo que aquí es muy importante y muy relevante analizar también lo que está pasando exclusivamente en el mes de abril. Y lo que nosotros encontramos es que ahí es en donde encontramos el problema. Es decir, si nosotros consideramos el cuatrimestre,
la situación no se ve tan crítica, pero cuando nos vamos exclusivamente al mes de abril, es en donde vemos que ya hay un efecto de la pandemia. Y es en donde vemos un debilitamiento de los ingresos. Por ejemplo, en abril, aquí vemos cómo los ingresos petroleros se hicieron más chiquitos, ya solo fueron para el gobierno federal una cantidad de 6,000 millones de pesos, y esto es exclusivamente en el mes de abril. Vemos también que bajó la participación de esos ingresos en la bolsa total. Aquí tenemos que apenas pinta, déjenme, me voy a una gráfica de participación más amigable, esta que está más agregada, es 6%, perdón, no eran 6,000 millones, eran 6%, y vemos cómo esa es la participación más baja que hemos visto en 20 años. Incluso si lo comparamos con lo que se veía al cierre de 2018, pues bueno, se ha reducido de manera muy, muy relevante. Aquí cuando nos vamos al mes de abril, vemos también que hay un debilitamiento de los principales ingresos recurrentes. Tenemos una caída de menos 10% del ingreso total. Entonces, si ustedes recuerdan, en el primer cuatrimestre la caída era de menos 1%, sin embargo, ya viendo solo abril, vemos que quedaron cortos los ingresos totales en 10%. La caída en los petroleros es verdaderamente drástica, de menos 68.9%, y la caída en los tributarios es de menos 8.7%. Es importante desagregar, me parece, los tributarios para entender que al interior estamos teniendo un mayor, digamos, daño en los ingresos petroleros. Perdón, en los ingresos por ICR que por IVA. Sin embargo, en relación al programa, el IVA también fue negativo y su caída fue de alrededor de menos 2%. Bueno, ahora me parece relevante que debemos pasar al área de gasto público para platicar un poco también de lo que sucedió en el gasto, y yo creo que ahí vemos dos situaciones y que son similares a lo que vimos en los ingresos. Es decir, en el primer cuatrimestre, el gasto público, de alguna manera, se mantiene, digamos, el subejercicio no tan grande, pero en realidad esto sucedió porque en los primeros meses del año el subejercicio no fue tan fuerte. Sin embargo, el subejercicio en abril ya se ve mucho más fuerte. Esa es de las cosas que les voy a comentar y a enseñar. Y me parece que ya viéndolo al interior del gasto, encontramos que los ramos en general, los tipos de ramo, tanto generales como administrativos, están mostrando un subejercicio. Entonces, vamos a pasar a la parte de avance del gasto a lo largo del primer cuatrimestre. Vemos que el gasto neto lleva un avance de 32% en relación al aprobado y de 32.4% en relación al estimado al cierre. Entonces, como ven, no hay una gran adecuación en los avances, porque en realidad tampoco hubo una adecuación relevante en las metas de gasto que revisó la Secretaría de Hacienda. Por el lado de los tipos de ramos, nos damos cuenta que los más rezagados son los ramos autónomos y son con los que están cumpliendo, digamos, están un poco más atrasados en relación al avance anual. Vemos que los administrativos son los que llevan la ventaja. Dentro de los administrativos, recuerden que se encuentran las secretarías, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública. Dentro de los ramos generales, que además son los que gastan una porción mayor del presupuesto, ellos están avanzando con 33%. Cuando nos vamos a ver estas, digamos, indicadores, los vamos a ver ya al interior del gasto público. Vemos los ramos autónomos, al interior de estos el Poder Legislativo, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Ahí tenemos unos subejercicios importantes en el atraso de los ramos autónomos, que es consistente con lo que habíamos observado anteriormente, que son los que observan más rezago.
si nos mudamos a los ramos, perdón, estos son los autónomos, los ramos administrativos, encontramos que el mayor subejercicio lo está presentando la Secretaría de Economía, la Secretaría del Bienestar en segundo lugar y la Secretaría de Energía en tercer lugar. En el caso de los subejercicios, tenemos en primer lugar a la Secretaría de Turismo incluso tenemos por aquí a la Oficina de la Presidencia. Pasamos a los ramos generales y aquí encontramos un sobreejercicio en el caso de las participaciones a entidades federativas y municipios. Y, por ejemplo, encontramos que el mayor subejercicio se encuentra en el ramo 23 y en ADEFAS en segundo lugar. Y esto tiene que ver con el gasto acumulado al primer cuatrimestre. Ahora, si nos vamos a abril, y es aquí en donde podemos ver cómo se perjudica un poco la situación, vemos que el subejercicio crece, lo tenemos en menos 3.8%. En el gasto programable, este subejercicio se profundiza a menos 7.6% y en el gasto no programable se cambia de subejercicio a ejercicio con un 5.6%. Al revisar al interior de los tipos de gasto, vemos que lo que está sucediendo es que los entes autónomos continúan con rezago en subejercicios. También ya los administrativos presentan un subejercicio a este primer cuatrimestre. Los ramos generales tienen un sobreejercicio. Pemex y CFE en conjunto continúan con subejercicio, así como el IMSS y el ISSSTE. Aquí con el IMSS y el ISSSTE hay que irse con cuidado porque aquí estamos incluyendo el gasto de estas instituciones que no es exclusivamente de salud. Es decir, estas instituciones gastan también en otras funciones como la de seguridad social, entonces no necesariamente nos vayamos con esa finta, hay que, por supuesto, revisarlo. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo algunos de los subejercicios cambian en relación al ejecutor específico, ¿no? Ahora tenemos con un subejercicio importante durante abril al INEGI, que me parece que tuvo que cancelar varios proyectos por atender las medidas de contención del contagio, entonces ya lo vemos reflejado en su presupuesto, y tenemos un mayor ejercicio de recursos en el caso del Poder Judicial para la meta exclusivamente de abril. Economía en abril profundizó su sobreejercicio, es de 389%, aparece gobernación y seguridad pública también con algunos sobreejercicios. En el caso de los subejercicios está desarrollo agrario, está la presidencia de la República, está también bienestar también. Justo hubo un cambio en esta secretaría, ¿no? En cuanto a los ramos generales, tenemos el ramo 23 con un mayor subejercicio y el ramo 25 con sobreejercicio. Aquí ustedes pueden consultar con muchísimo cuidado cuáles son los gráficos, digamos, que tienen el detalle de cada uno. Bueno, creo que con esto podemos pasarnos a la parte de salud, que en esta ocasión estamos incluyendo para hacer una especie de vista más profunda sobre este gasto. Y creo que tenemos algunas noticias muy interesantes de cómo ha avanzado, ¿no? Si vemos este gasto a nivel anual, creo que podemos ver que va en este ritmo. Se han gastado hasta el momento 166,000
300 millones de pesos, nos quedan por gastar lo que está de este lado, los 513,000.7, y creo que es interesante ver que si comparamos el avance en relación a la meta aprobada por el Congreso y el avance en relación a la meta estimada por Hacienda, encontramos que no hubo un cambio relevante en el gasto en salud a partir de la pandemia en términos de lo que se espera gastar, ¿no? Uno pensaría que tenía que haber aumentado el gasto. Sin embargo, esto no significa que no tengamos gastos relevantes, ¿no? Si nos vamos a ver este gasto por los distintos ejecutores, y aquí quiero hacer una anotación importante. El gasto funcional como tal no se le puede dar seguimiento en función al programa de gasto aprobado en una periodicidad mensual. Se le puede dar seguimiento a nivel trimestral. Entonces, para dar seguimiento a nivel mensual, nosotros calculamos un estimado a partir de los gastos que sí se reportan a nivel secretaría o ramo administrativo. Entonces, me parece que es un buen estimado porque ahí lo que hacemos es que aislamos, digamos, los gastos en salud en medida de lo posible. Creo que sí se nos agregan algunos otros gastos, pero muy menores, y tenemos prácticamente un buen estimado del gasto en salud del ISSSTE y del IMSS. Aquí vemos por secretaría cómo van avanzando en las metas y tenemos que la Secretaría de Salud es la que va más adelante, ¿no? Con un 35% de lo que tiene que gastar en todo el año, mientras que el ISSSTE y el IMSS van por debajo del 30%, ¿no? Y podemos decir que van un poco rezagados, porque si uno considera que si dividiéramos, digamos, el gasto en los 12 meses, pues podríamos estar llevando incluso hasta 48% ya del gasto, dado que han pasado 4 meses. Entonces, abajo de 30, digo, me parece que suena un poquito lento. Aquí podemos ver el gasto, cómo se ha comportado a lo largo del tiempo y vemos cómo en efecto llevamos un subejercicio del gasto, ¿no? Mientras que se había aprobado haber gastado en abril ya 184,200 millones de pesos, en realidad hemos gastado 178,000.5 y esto nos dice que estamos hablando de un subejercicio de manera agregada. Pero no todas las noticias son malas. Ahorita vamos a ver cómo al interior sí se ha tratado de hacer un esfuerzo. Pero pues sí vemos este pequeño, lamentablemente, este pequeño rezago, ¿no? Nos vamos al caso de la inversión física, que es a lo que yo quería llegar con ustedes, es a ver que en el caso de la inversión física llevamos un avance en el cuatrimestre de 18%. Sin embargo, aunque este sea un avance menor o que parece menor, la realidad es que se había programado gastar en inversión física muy poco al inicio del año. Entonces, lo que hemos visto es que a pesar de este avance anual, sí tenemos un mejor avance en relación a lo que se aprobó, ¿no? Lo que pasa es que se aprobó poco. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, es lo que les quiero explicar, está justo aquí. Vean que se había aprobado muy poco gasto en inversión al primer cuatrimestre y en realidad se ha gastado esto que está aquí arriba, ¿no? Es decir, estamos hablando de un aumento en el gasto de inversión física en salud. Y creemos que esto es muy relevante porque esto significa que el gobierno sí está poniendo dinero en la compra de equipamiento y en la adecuación de los hospitales para atender la pandemia. Aquí lo vemos por secretaría en porcentaje, que me parece que ayuda mucho verlo en porcentaje. Y vean cómo en el total
en todo el cuatrimestre se ha gastado 94% más de lo que se había aprobado para la inversión física en el sector salud. Este gasto se ha hecho en mayor, o este sobreejercicio lo hemos visto en mayor medida en el IMSS, con un 475%, y en el ISSSTE con un 93%, el que menos, el que sí, digamos, no ha sobreejercido o no ha participado tanto en este gasto es la Secretaría de Salud. Y en ese sentido sí nos preocupa un poco porque, como ustedes saben, la mayor cantidad de gente pues se atiende a través de la Secretaría de Salud y son personas que se encuentran, digamos, no adscritas a un sistema de seguridad social y por ende podemos estar hablando de mayor vulnerabilidad económica. Si nosotros nos vamos a ver esta, digamos, inversión física en el caso de abril, nada más abril, porque revisamos el cuatrimestre, vemos que ahí es donde se, digamos, sigue incrementando todavía más ese sobreejercicio, ¿no? Si lo vemos en el cuatrimestre, era 94% de subejercicio, pero cuando nos vamos a ver a abril, encontramos que es un 147%. El sobreejercicio que vemos en el gasto de inversión física en salud, y en este caso, quien tuvo el mayor subejercicio en términos porcentuales es el ISSSTE con 430% y el IMSS con 372%, y de nuevo salud pues continuó incluso con un pequeño subejercicio. Bueno, pues ahora me gustaría platicarles de cómo vemos el balance, es decir, la unión de los ingresos con los gastos, y creo que hay algunos gráficos interesantes que platicarles. Vemos pues un balance público bastante controlado, de menos 73,900 millones de pesos. También encontramos un balance primario bastante controlado, todavía positivo. Creo que muchos nos lo esperábamos ya negativo en esta etapa, ¿no? También tenemos unos requerimientos financieros del sector público bastante controlados, y creo que eso ayuda muchísimo, pero quizás no es el momento para tener tan controlados estos números, y es momento quizás de pensar en, pues, de alguna manera aumentar un poco el gasto para financiar programas que puedan apoyar el amplio desempleo que vimos que se ha generado. Como de acuerdo con las estadísticas de la PEA, pues estamos viendo no solamente personas desocupadas con mucha incertidumbre, sino con una precarización tremenda, porque más del 70% de las personas de la PEA en abril reportaron pues un ingreso de hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces estamos hablando de una precarización tremenda en el ingreso, en el empleo, y quizás es momento de no tener tan controlados estos indicadores de balance. Bueno, por mi parte, en términos de presentación de gráficos, ya acabamos, y me gustaría muchísimo ver si tienen algunas preguntas. Sobre todo es invitarlos a consultar en el blog el análisis completo, que puedan por favor meterse a cada uno de los gráficos, a ver con ese detalle, y que me encuentro disponible a sus órdenes para responder cualquier duda o pregunta, no solo ahorita, sino que también posteriormente, así como también aceptar sugerencias sobre nuestro análisis y de qué indicadores les gustaría que México Evalúa pudiera estar midiendo en relación especialmente al gasto en salud. Claro, bueno, una primera pregunta que creo que es indispensable. Voy a dejar de compartir. Ahora sí los veo mejor. Creo que tenemos preguntas súper interesantes. La primera, y creo que la más importante, es
¿En qué plataforma se puede revisar toda esta información? Bueno, es en un blog que se llama Los Números de Erario, y en este blog nosotros mensualmente estamos publicando este análisis en Infogram, que son gráficos, que no son imágenes, son gráficos con los cuales tú puedes interactuar. Y se encuentra en la página de México Evalúa, que es www.mexicoevalúa.org, y ahí buscamos los números de erario. Uh-huh. Entonces, me gustaría muchísimo seguir atendiendo algunas de sus preguntas. Me están hablando de los ramos generales que le entregan a las entidades federativas, van con sobreejercicio. Bueno, sí, encontramos un sobreejercicio en las participaciones, que es uno de los ramos generales. Si quieren, ahorita les doy el monto específico de estas participaciones. Y también decirles que los tenemos en la página. El ejercicio acumulado de enero a abril en participaciones fue de 337.8 millones de pesos, y en términos del avance, lo debemos tener por acá, ahorita se los busco, pero si no, lo tienen ahí súper listo, es un 2% que hubo de sobre ejercicio en las participaciones de entidades federativas y municipios ramo 28, 2%. Uh-huh. ¿Podrías explicar qué factores están determinando el subejercicio? Bueno, sin duda, Adriana, vemos que se afectan los ingresos públicos. Como ustedes pudieron ver, si vemos el faltante de ingresos de lo que se tenía calendarizado, es menos 1% de enero a abril. Sin embargo, si vemos solo el mes de abril, el faltante de ingresos es 10%. Entonces, la debilidad en los ingresos, sin duda, siempre nos alenta el ejercicio del gasto, porque tenemos menos dinero disponible para los gastos que se habían presupuestado. Creo que también inciden variables institucionales. Traemos este tema de las compras públicas desde hace algún tiempo. Es decir, desde el año pasado, los cambios que se hicieron y la centralización de las compras podría ser otro de los factores que estén determinando este subejercicio. Me preguntan cuánto es el monto de la inversión física que se ha ejercido en materia de salud. Uh-huh. Ahorita te lo confirmo. Y el otro es, me gustaría saber, ok. Uh-huh. En opinión de ustedes, ¿se justificaría contratar deuda para inyectar más recursos a la economía? Yo creo que definitivamente sí, es importante considerarlo, porque me parece que con alrededor de 3,5 puntos de PIB, incluso 4, podría hacer una gran diferencia el gobierno. Digo, ya estamos un poco tarde, porque creo que la parte económica ya pegó, ya tenemos desempleo, ya tenemos seguramente, por supuesto, empresas sin sostenibilidad financiera en este momento, muy poco solventes, digamos, o ya cerradas. Pero con esos puntos del PIB, yo creo que se tenía que haber, o se puede todavía, aportar un ingreso a las personas desempleadas, y también se puede apoyar a las empresas para que la recuperación económica no sea larga. E incluso creo que le conviene al gobierno, porque pues son sus propios contribuyentes los que a lo mejor
van a dejar de pagar impuestos por falta de ingresos. Entonces yo creo que sí se justificaría y México además tiene acceso a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Son créditos que hemos conseguido, digamos, tener esta línea de crédito abierta, además de que tiene un costo, pues también se cumple con ciertas medidas de política fiscal para poder tener un crédito eventualmente de este organismo internacional, pero me parece que existe pues una visión del gobierno de no querer tomar esa deuda. Como saben, el día de hoy ya se está considerando más bien que las personas puedan tomar dinero de su Afore, nada más que pues no todas las personas tienen Afore, solo las que trabajan en la economía formal y seguimos teniendo el pendiente para las personas que no están en la formalidad. Ahorita les voy a compartir el link de los números de erario que se encuentra en la página de México Evalúa. En comparación con otras naciones, ¿cómo lo está haciendo México? Miren, yo les digo esto, sinceramente, yo creo que México no lo está haciendo muy bien en otras naciones, es lamentable comparado con otras naciones. Tenemos ya un registro de 82 países que están financiando programas para prevenir el desempleo o para apoyar ya a las personas desempleadas. Esto se hace ya sea dando un ingreso a las personas o incluso negociando con las empresas que se subsidie un poco la nómina condicionado a que no se corra a las personas, ¿no? Esa es una de las cosas que están haciendo los países esto lo vemos en países de distinto nivel de desarrollo. Por otro lado, también incluso algunos países ya están empezando a pensar en nuevos esquemas legales de contratación laboral. Es decir, que han tenido que adecuar sus esquemas para que, pues a lo mejor se logre un arreglo mucho más apto para la incertidumbre que hay y que en lugar de que las empresas corran a las personas, a lo mejor puedan negociar otros términos de contratación y no aumentar así el desempleo. Por otro lado, hemos visto también alrededor de 60 países que están generando apoyos para aligerar la carga fiscal, especialmente de los impuestos que afectan el empleo, como pueden ser los impuestos a la nómina, las cuotas de seguridad social y en algunos casos también el IVA. Otra de las medidas que hemos visto, y sobre todo hoy que se está hablando de las afores y de liquidar, permitirle a las personas que tomen ahorro de sus afores, esto no lo hemos visto tan repetido, pero sí tenemos documentado que está sucediendo en la India. Sin duda, claro, parte también del subejercicio puede estar explicado por algunos recortes que se comenzaron a hacer en abril, aunque yo creo que los recortes los vamos a ver más en los siguientes meses, o sea, posteriores a abril. Yo creo que vamos a ver más ese problema en mayo y en junio, que es cuando empezaron ya a implementarse. Hay que recordar que el decreto de presupuesto se publicó hasta finales de abril, por ahí del día 24 de abril, entonces creo que no es abril el mes para visualizar los recortes, sino que los recortes los vamos a visualizar en los meses posteriores. Uh-huh. Sí, en el blog de los números de erario se va a subir posterior a este webinar la versión de abril para que puedan ver con todo detalle. Yo creo que sí, México podría tomar algunas de las medidas que estos países que les comenté, de los 80 y tantos países, son 82 países, más 60 países en el aligeramiento de carga fiscal. Yo creo que México sí podría adoptar algunas de esas medidas y creo que son medidas que nos podrían costar alrededor de 3,5 puntos del PIB, incluida incluso un fortalecimiento al gasto en salud, ya que pues los servicios de salud van a estar estresados de aquí a que la pandemia no se encuentre, digamos, una vacuna. Sí, la caída en la recaudación afecta a los estados porque recuerden que la recaudación sin duda está definida también por los ingresos petroleros y por los ingresos tributarios. Entonces, cuando estos ingresos no van bien, sin duda se puede afectar la recaudación y se tiene un fondo de estabilización para ese fin. Sin embargo, pues se está viendo que posiblemente sea insuficiente. Pues muy bien, creo que hemos logrado
Se está hablando también de, bueno, una otra pregunta que está llegando muy rápido. ¿Cómo impactará el gasto público las inversiones destinadas a las obras magnas como el Tren Maya, Dos Bocas? Bueno, nosotros al primer trimestre del año revisamos, porque la información por proyecto específico es trimestral, y revisamos que había subejercicio en Dos Bocas y en el Tren Maya a marzo, y que el aeropuerto de Santa Lucía es el que avanzaba a un ritmo muy acelerado su presupuesto, ¿no? Estaremos, por supuesto, al cierre de junio revisando de nuevo cómo van los proyectos, y creo que los proyectos tienen afectaciones en general, y lo hemos observado en otros años por su planeación, es decir, cuando los proyectos no han concretado su planeación, es normal ver atrasos y subejercicios en sus presupuestos, porque cuando hay falta de definición técnica sobre el proyecto, esto alenta el gasto, ¿no? No es fácil construir un proyecto que no está completamente definido, y eso hace que el gasto sea lento. Me parece que es un problema muy recurrente, que no solo se ve ahorita, sino se ha visto en otros proyectos, y que tiene que ver mucho con que en México tenemos una planeación deficiente de la infraestructura. Bueno, pues ahora sí creo que vamos a terminar. Me da muchísimo gusto que se hayan conectado. Los invito de verdad a que se inscriban en el newsletter también, para que reciban en su correo gratuitamente cada mes los números de erario, y que además nos visiten también en el blog de los números de erario. Me encuentro a sus órdenes. Muchísimas gracias.